Bueno, vamos dando comienzo entonces al panel del día de hoy. Muchas gracias por unirse. Mi nombre es Alejandro Berney, para los que no me conocen. Soy el Investor Relations Officer de Vima y hoy está con nosotros Luciano Gremone de S&P. Él nos va a estar dando la presentación sobre cómo se pueden entender las calificaciones de riesgo para entender el proceso que como emisores, por supuesto, es una parte fundamental de las emisiones. Entonces, lo que les quería comentar en términos de logística es que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat o pueden levantar la mano y vamos a ir liberando los micrófonos entonces para que vayan haciendo las consultas, las preguntas. Está bueno hacerlo un poco interactivo, así no es solamente una presentación y ustedes tienen la oportunidad de sacarse todas las dudas que tengan. Con un experto, Luciano está a cargo de la parte de ratings crediticios corporativos para América Latina, con lo cual tiene muchísima experiencia, no solamente en Argentina, sino en toda la región, con lo cual va a ser muy interesante escucharlo. Con eso, Luciano, te paso la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días para todos. Es un gusto, un placer para S&P Global Ratings poder participar hoy de esta charla con ustedes. Y bueno, muchas gracias, Alejandro y al equipo de Vima por invitar a S&P Global Ratings a participar, a quien hoy me toca representar. Como Alejandro les comentó, bueno, mi nombre es Luciano Cremone, trabajo para S&P Global Ratings basado en nuestra oficina de Buenos Aires. Tengo unos poquitos más de 20 años de experiencia con la compañía y me toca hoy dirigir el equipo de calificaciones corporativas para América del Sur. Básicamente es un equipo de 25 analistas y somos responsables por alrededor, un poquito más de 200 ratings en distintos países de la región. Eh, el objetivo de hoy es que podamos tener una charla lo más amena posible. Ojalá les resulte interesante, ojalá pueda responder las preguntas o dudas que puedan surgir. Em, por favor, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento o de levantar la mano virtual del Zoom, y ahí vamos a ir coordinando preguntas para que pueda ser interactivo. Yo voy a estar haciendo algunas paradas en la presentación para ver si hay consultas o comentarios o necesidad de armar un mini debate como para poder hacerlo de manera más interactiva. Entonces, bueno, si hay, por lo que veo, y está buenísimo, hay una audiencia bastante diversa, con lo cual eso siempre es súper enriquecedor y la implicancia también que tiene es que de todo lo que yo voy a comentar, eh, algunas cosas pueden ser muy básicas para algunos de ustedes, para otros no tanto. Les pido disculpas, pero nos vamos a ir ahí adecuando sobre algunos conceptos para que nadie se aburra tampoco. Entonces, partimos nomás. Las calificaciones de riesgo cuentan con varias décadas, no solo en Argentina, pero obviamente eh, habiendo nacido en Estados Unidos y habiéndose propagado primero en mercados desarrollados, pero en Latinoamérica les diría que desde mediados de los 90, dependiendo del país, comienzo de la década del 90, eh, comenzó a tener un mayor impulso y desarrollo en todos los países de nuestra región. Y básicamente el rol que cumplimos las calificadoras de riesgo es intentar todo el tiempo achicar la brecha o la asimetría de información
que existe entre emisores e inversores. Por supuesto que sabemos, somos conscientes y no pretendemos eh, pensar que una decisión de inversión va a estar basada en una calificación de riesgo, pero sí que éstas van a constituir una información más para que el inversor pueda tomar sus decisiones eh, de manera bien informada justamente. eh, en este caso, sumando la opinión de un tercero independiente sobre la calidad de crédito de un emisor, ya sea una empresa, un país, un banco o un proyecto de inversión, la estructura que se les ocurra en este momento. Y me estoy anticipando un poco sobre algunas definiciones sobre qué es una calificación de riesgo. Pero entonces estamos partiendo de algunos conceptos que quiero mencionar, que es achicar la simetría de información entre emisores y el público inversor, ofrecer parámetros de comparabilidad. Ahí estamos poniendo, existe un bullet desde 1860, principio fundamental de nuestra empresa, con nuestro fundador Henry Barnum Poor. Bueno, la verdad que lo que inició en 1860 no es exactamente lo que conocemos hoy, pero para hacer un poco de historia que capaz resulte algo divertido, este señor Henry Barnum Poor se dedicaba a crear unos registros relacionados con las condiciones de financiamiento, eh, principalmente en la expansión del sistema ferroviario en Estados Unidos. Después esta compañía se fusionó con otra empresa que se llamaba Standard Statistics y ahí surgió Standard and Poor's, que es el antecesor del actual S&P Global Rating, que es nuestro nombre hace ya varios años. Esa es un poco la historia sobre el nacimiento de las calificaciones de riesgo o de estas opiniones de tercero independiente como registros de condiciones de financiamiento. Después vamos a hablar un poquito sobre, muy brevemente, sobre la historia de las calificaciones de riesgo en Argentina y en algún otro país de la región, pero cómo surgieron, bajo qué regulaciones y con qué necesidades del mercado. Entonces, básicamente estamos hablando de ofrecer parámetros de comparabilidad sobre criterios y metodologías que son continuamente revisadas y actualizadas para alinear con los acontecimientos del mercado. Se imaginarán que las industrias, el mercado y la propia experiencia no es la misma hoy que hace 20, 30 o 40 años atrás. Tampoco lo son nuestras metodologías, tampoco lo son nuestros procesos. El mercado va evolucionando, el público inversor va evolucionando y el rol de las calificaciones intenta y queremos acompañar eso todo el tiempo. Con el objetivo de continuar ofreciendo opiniones exhaustivas que sean relevantes en el mercado y que realmente tengan la importancia que deben tener para que, de nuevo, el público inversor se pueda nutrir de un elemento más a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Entonces, básicamente, ¿qué es una calificación de riesgo? Una calificación de riesgo es una opinión. Es una opinión de un tercero independiente sobre la capacidad y voluntad de un emisor, ya sea una empresa, un banco, un país, una provincia, de cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Y de acá se desprenden de una definición de dos líneas varias cuestiones. La primera es que es una opinión. Por lo tanto, si quieren, es subjetiva. Esto tiene más de arte que de ciencia, o al menos no es una ciencia exacta, aun cuando, por supuesto, tenga por detrás una metodología, un método sofisticado y que estemos obviamente discutiendo todo el tiempo números, proyecciones, indicadores financieros y demás. Por supuesto, hay una parte muy fuerte em, financiera, matemática, porque en definitiva quien paga una deuda es la caja,
y vamos a hablar más sobre eso. Para poder pagar deudas hay que generar dinero, pero no se trata, por supuesto, de una ciencia exacta. Em, Tampoco es necesariamente una probabilidad de default o una probabilidad de incumplimiento, sino que es una opinión y un ranking relativo. Incorpora opiniones sobre probabilidad relativa, pero no es una probabilidad. ¿Y qué les quiero explicar con esto? Tenemos la suerte y la ventaja de contar con muchísima información estadísticamente relevante con el comportamiento de las calificaciones de crédito en los distintos sectores por más de 40, casi 50 años en distintas regiones para distintas clases de activos, em, y cómo las calificaciones, cuál fue la performance, la estabilidad, cómo las calificaciones se fueron comportando en estos últimos 50 años para trillones de deuda calificada alrededor del mundo, que nos dan información estadística muy valiosa, que publicamos anualmente en estudios de calificaciones, estudios de default, estudio de incumplimiento y estudio de transiciones de las calificaciones. Esto nos permite saber históricamente en los últimos 50 años qué porcentaje de triple A hicieron default, qué porcentaje de triple B hicieron default, qué porcentaje de doble B hicieron default, así para cada una de las categorías de calificaciones de riesgo, y no solamente qué porcentaje hicieron default, sino muchísima otra información relevante. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer default? No es lo mismo tardar un año que hacer 5, o tardar 10. ¿En qué sectores estuvieron más concentrados? ¿Cuál era la calificación inmediata anterior al momento de entrar en default, ya sea por entrar en algún proceso de bankruptcy o suspender pagos o hacer algún tipo de reestructuración de la deuda? En fin, información estadística súper valiosa que se incorpora, que se utiliza mucho en los mercados, donde algunos de ustedes, dependiendo el rol que tengan, habrán escuchado hablar de los cálculos de probabilidad de default que un portfolio manager puede hacer eh, para calcular la probabilidad de default y la pérdida dada al default, y hacer un cálculo de recupero. Em, Ahora, como todos sabemos, el pasado no es necesariamente el mejor predictor del futuro cuando estamos hablando de estadística. Entonces, es importante hacer esta distinción. Cuando hablamos de un rating, y ahora vamos a hablar en un par de slides de las escalas, la escala famosa que muchos de ustedes deben conocer, que en nuestro caso va de triple A a la D, siendo la triple A la más fuerte y el D el último de default o de incumplimiento. Cuando hablamos de un triple B, estamos diciendo un triple B tiene una probabilidad X de hacer default. Bueno, hay que tener cuidado, no necesariamente tiene una probabilidad de hacer default. Sí tiene un comportamiento histórico en los últimos 50 años donde los triple B en cierto porcentaje hicieron default. Ahora, eso hay que tener cuidado siempre a futuro. Entonces, lo que siempre decimos es, las calificaciones no son una probabilidad de default, las calificaciones son una opinión sobre la capacidad y voluntad de un emisor de cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, pero que incorpora información estadística muy relevante sobre su comportamiento pasado en términos de estabilidad y performance de esas calificaciones. Veo que hay una pregunta, así que para acá. ¿Qué, qué tal, Luciano? Buen día, muchas Hola gracias. Mario. Pregunta de novato, porque de este tema de calificaciones crediticias mucha idea no tengo, pero es interesante cuando decís capacidad de voluntad. O sea, en las estadísticas, lamentablemente, Argentina debe aparecer un montón de veces, pero van a saber después cómo miran la voluntad de pago y le ha pasado algunas veces que ustedes ven que los números están medio al límite, pero hay voluntad de pago y eso ha hecho que por ahí el driver de la calificación se mantenga. Sí, te agradezco la pregunta, es muy buena y no solamente sucede con los países, que para muchos de ustedes tal vez sea el caso más familiar, y porque,
bueno, lamentablemente en las últimas décadas, Argentina, soberano, ha ido a través de más de una reestructuración de su deuda, pero sucede con todos los emisores, con empresas, con bancos, con provincias. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué es una opinión sobre capacidad y voluntad? Porque intenta medir ambas cosas. La capacidad es a través de un análisis que en los próximos slides vamos a comentar un poco más en profundidad sobre la capacidad de generar flujos suficientes o acceso al mercado de refinanciamiento para poder cumplir con las obligaciones sin tiempo y forma, pero a su vez puede existir la capacidad y no necesariamente todo el tiempo la voluntad de cumplir con esas obligaciones, o en muchas ocasiones lo contrario, existe la voluntad pero no la capacidad. Entonces, ¿y por qué se insiste tanto también sobre capacidad y voluntad de un emisor? Porque una de las cuestiones que vamos a ver es que eh, la mayoría, me imagino, de los que están en la sala tienen algún tipo de background más relacionado con finanzas, y todos estamos muy acostumbrados a pensar en los números, en ratios, en indicadores financieros y demás, pero eso no es todo, digamos. Una calificación o la calidad de crédito de un emisor depende muchísimo de eso, pero depende también de factores cualitativos que no siempre se pueden expresar a través de un indicador financiero. Entonces es muy común que intuitivamente muchos de nosotros digamos, tal empresa tiene tal indicador, ¿qué rating puede alcanzar? ¿Tiene tal indicador de endeudamiento o tal indicador de cobertura de interés? ¿Con qué nivel de rating se corresponde? Bueno, la respuesta a eso siempre es depende, porque depende en realidad de cuál es su perfil de negocios, de cuál es la parte cualitativa, de cómo, de cuestiones más cualitativas como es el management, las políticas financieras. Eh, Vamos a comentar en los próximos slides un poco más sobre eso, pero eh, depende mucho de la previsibilidad y estabilidad de, el flujo de fondos. A un flujo de fondos más estable y más predecible, mayor calidad de crédito. Cuanto menos previsible es la generación de fondos, menor va a ser la calidad de crédito. La voluntad es más difícil de medir, es un factor mucho más subjetivo, yendo a tu pregunta, Mario, pero ahí entran en análisis cuestiones como las políticas financieras, el histórico y el track record de, el management, lo que muchas veces se llama el carácter y demás, y los incentivos también para continuar honrando las obligaciones. No sé si eso responde a tu pregunta, Mario. Gracias. Em, entonces dijimos, es una opinión sobre capacidad y voluntad de un emisor de cumplir su obligación en tiempo y forma. Busca ser comparable, es muy importante acá la comparabilidad. ¿Y por qué es tan importante la comparabilidad? Bueno, básicamente porque ya desde hace varias décadas o lustros, un inversor sentado en una computadora y apretando un botón puede decidir comprar un papel de un emisor de real estate en Argentina, o un banco brasilero, o un supermercado chino, o una utility en Francia. Entonces, cuando hablamos de calificaciones en la escala global, y ahora enseguida vamos a hacer la distinción de las calificaciones en escala global versus las calificaciones en escala nacional, que solo se refieren a emisores dentro de un país, como cuando ven en Argentina calificaciones seguidas por un RA, en nuestro caso de República Argentina, o algún prefijo, dependiendo de la agencia de rating, para distinguir las que solo compara emisores fronteras adentro de un país. Pero ya sea que estemos hablando de calificación en escala local, que compara exclusiva y únicamente emisores fronteras adentro de un país, o cuando hablamos de calificaciones en la escala internacional, en donde comparamos a todo el mundo, la comparabilidad
y la consistencia es súper importante. ¿Y qué quiere decir comparabilidad y consistencia? Que si hablamos de un triple B de una empresa de telecom en un país y un triple B de una empresa de consumo masivo en otro, aun cuando actúen en países distintos y en industrias distintas y llevan el mismo nivel de rating, conllevan de nuestro lado una opinión similar sobre su fortaleza crediticia y su capacidad de repago. Creemos que tienen un riesgo de crédito equivalente. Lo mismo cuando hablamos en calificación en la escala nacional, fronteras adentro, comparando exclusivamente emisores de un único país. La comparabilidad y la consistencia es clave. ¿Qué no es una calificación? Una calificación no es una garantía de credibilidad crediticia o probabilidad de incumplimiento. Es decir, no hay algo garantizado acá, un sello de que si una compañía accede a determinado nivel de rating, necesariamente hay una garantía de que nunca va a entrar en problemas o que no va a poder hacer default, etcétera. Por supuesto que hay una probabilidad histórica de incumplimiento, que ya mencionamos sobre esto, sobre el comportamiento de las calificaciones, y si bien el pasado no es siempre el mejor predictor del futuro, nos da una muy buena indicación cuando vemos una calificación sobre cómo debería comportarse esa entidad a nivel crediticio a futuro. ¿Por qué? Y acá surge otro concepto súper importante. Las calificaciones son prospectivas, o sea, las calificaciones son una opinión prospectiva, o sea, miran hacia adelante. Las calificaciones no están basadas en el comportamiento pasado ni en el resultado que reportó la compañía en el último trimestre. Por supuesto que lo miramos, por supuesto que es súper importante, por supuesto que forma parte del punto de partida para nuestro análisis hacia adelante, pero la calificación está basada en mirar hacia adelante, en mirar escenarios futuros, en mirar proyecciones, en mirar cómo un emisor va a poder cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. Por supuesto que una calificación no es un consejo de inversión o recomendación. Al tratarse de, es un rol completamente diferente, es un tercero independiente que da una opinión sobre la calidad de crédito, pero no es una recomendación de comprar, vender o mantener como se hace en casas de research, ya sea del lado de equity o de deudas. Entonces, cuando se asigna una calificación a un título de deuda, se está dando una opinión sobre la calidad de crédito de ese título, pero no se está dando una recomendación sobre comprar, vender o mantener ese título. No es nuestro rol en el mercado. Además, eso, por supuesto, provocaría un conflicto de interés con el propio rol que la agencia de rating tiene. Tampoco es un indicador de liquidez o de precio del bono, eso depende de otras cuestiones de mercado, sobre qué tanta liquidez tiene un papel en el mercado secundario o cómo se está transando. No es una manera de definir a las empresas como buenas y malas y tampoco hacemos auditoría de las empresas. Nos basamos en información que las empresas producen, entre ellas sus estados financieros auditados, pero no hacemos auditoría de los números que un emisor presenta, sino que tomamos números ya auditados como punto de partida para nuestro análisis. Algunos slides lo voy a pasar bastante más rápido. Este simplemente menciona el rol de las agencias de rating o las calificadoras en el mercado de capitales y el desarrollo de los mismos. Dijimos antes, y para resumirlo nuevamente, opinión independiente que intentan reducir la brecha de información entre emisores y público inversor. Al reducirse esa brecha se toman más y mejores decisiones de inversión, se fomentan y se amplían los mercados de capitales, y ustedes saben mejor que yo la importancia que los mercados de capitales tienen para los países, básicamente, y para sus economías. Esto es simplemente a modo informativo, pero son nuestras definiciones de calificación. Aquí les presento la escala. Para algunos puede ser súper conocida, otros las pueden estar viendo
por primera vez, pero esta es la escala que S&P Global Ratings utiliza, que va desde la AAA hasta la D, siendo AAA la más fuerte y el top de la calidad de crédito, y siendo D ya cuando una empresa está en incumplimiento. En lo que es de triple B menos hacia arriba es lo que se llama grado de inversión, el mercado o investment grade, que habrán escuchado varias veces, y de doble B más hacia abajo se llama grado especulativo. Estas son definiciones que no nacieron de las agencias de rating, nacieron propiamente del mercado, dependiendo de las regulaciones de cada país. En Estados Unidos existen regulaciones y en muchos otros países donde determinados inversores institucionales solo pueden comprar y tener en cartera emisiones de triple B menos para arriba, por eso se le llama grado de inversión. Y a esta escala que están viendo acá, si le agregan el RA por delante de República Argentina, es la escala que se utiliza para el mercado local. em, para las escalas, para las calificaciones en escala nacional, que como les dije antes, solo comparan emisores, son un ranking relativo comparando emisores dentro de un país, de manera tal que una compañía en Argentina, en Brasil, puede tener un rating en la escala global, eh, por ejemplos, empresas brasileras que en escala global son W, pero en la escala nacional para Brasil son AA más o AAA. ¿Por qué? Porque están comparando solo emisores dentro de ese mercado. Siguiendo un poco con la presentación, rápidamente para describirles el proceso de rating. El proceso comienza con un acuerdo comercial, luego una preevaluación sobre el emisor. Se lleva adelante una reunión con el equipo de administración de la entidad emisora, ya sea un banco, una empresa, un país, una provincia. Eh, Se genera todo un análisis basado en nuestras metodologías y las calificaciones, ahí donde me quiero detener un segundito más. Las calificaciones siempre, en nuestro caso, son decididas por un comité de calificación. No las decide una única persona, ni dos, ni un jefe sobre lo que un analista propone, sino que se discuten en un comité de crédito donde participa gente con determinado mínimo nivel de experiencia y conocimiento de la entidad que se está discutiendo, del sector, del país, de lo que sea. Se presenta el caso, se discute y se decide un rating o una calificación que luego se comunica al emisor, se publica y una vez pública se lleva adelante lo que llamamos la vigilancia. ¿Qué quiere decir la vigilancia? Las calificaciones no son por única vez, sino que una vez que se otorgan y se publican, están vigentes todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir que están vigentes todo el tiempo? Que se revisan todo el tiempo y si las cosas van mejor o peor de lo esperado en la discusión inicial, eh, la calificación puede cambiar a lo largo del tiempo para ir incorporando esa mejora o ese empeoramiento en la calidad de crédito del emisor. Alejandro, veo que tienes una pregunta para acá. Sí, y un comentario también para que nos cuentes cómo hacen, Luciano, porque ¿qué pasa cuando en esa etapa 6 la notificación al emisor le das una mala noticia, ¿no? Porque el emisor te contrata, pero por otro lado tenés que ser absolutamente imparcial, porque ahí radica la credibilidad y se entiende perfectamente. Entonces, ¿cómo haces para darle esa mala noticia y qué ocurre en ese momento? Gracias por la pregunta, es muy buena y te diría que en la gran mayoría de las veces las noticias son malas y en realidad estoy exagerando. El tema es que, por supuesto, quien contrata o quien lleva adelante un proceso de calificación siempre espera obtener la calificación más alta posible. Esto no quiere decir que siempre las calificaciones están por fuera de las expectativas de quien lo contrató, todo lo contrario, pero sí, por supuesto, es frecuente tener ese tipo de conversación y como bien dijiste, eh, nuestra independencia, supuesto que es total y absoluta, pero em, eh, digamos,
lo que nosotros buscamos todo el tiempo es que en el punto, entre el punto 1 y 6 del proceso que ustedes están viendo, esto tiene que ser súper interactivo entre el equipo analítico y la entidad que lleva adelante el proceso de calificación. Cuando se llega al punto 6 de la notificación, que no sea una sorpresa de decir, bueno, me llegó un contrato, pedí información, desaparezco por un mes, vuelvo y te digo, toma, acá tenés tu calificación. No es la forma en la que generalmente se trabaja, sino que dentro de los parámetros, por supuesto, manteniendo la independencia y la objetividad, un proceso interactivo donde nosotros vamos señalando las fortalezas, las debilidades, la comparación con otros pares, con otros emisores similares, y aún en caso en donde en esta notificación se llega a un resultado que no es el esperado por la empresa, de todos modos, por supuesto, a no ser que exista nueva información relevante que consideramos que el comité no había considerado, nuestra decisión siempre se mantiene. Por supuesto, a veces puede existir algún caso excepcional donde se aporta nueva información y se puede volver a discutir en el comité con esa nueva información si es que consideramos que es información relevante que potencialmente podría llegar a cambiar el resultado de un comité. No sé si hay alguien quiere aprovechar para hacer alguna otra pregunta, comentario, así hacemos una breve pausa. Si no, sigo adelante con alguno de los slides. No sé si veo, creo que no veo ninguna mano levantada. Ahí hay una Perdón, pregunta de ahí levantó Claudio. Claudio. Sí. Ahí Claudio levantó. Rampoldi, de Metrogas. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿qué tal? Sí, Buen día, Claudio, ¿cómo sí, sí, buen están? día. Muchas gracias. No, un poco quería hacer una consulta que siempre me hago, es un poco cómo el mercado hace una correlación entre calificación y tasa. ujú. ¿Cómo esa calificación se mide en riesgo a través de la tasa? Gracias, Claudio, buen día. Y está buenísima la pregunta. Eh, Capaz yo no sea tampoco la mejor persona porque nosotros, entre comillas, no somos el mercado, pero sí te voy a contar la experiencia. Lo primero que me sale decir es que depende muchísimo también de la profundidad y la sofisticación, pero sobre todo la profundidad del mercado, donde puedan existir benchmarks cada vez más sólido y sobre todo construcciones de curvas, digamos, porque en definitiva esto tiene mucho de análisis relativo y de comparabilidad. Entonces, eh, por un segundo partamos de la base, no siempre y no en todos los casos es real, y si nos da el tiempo, ojalá podamos eh, hablar 5 minutos en algún momento sobre calificaciones por arriba del soberano, pero partamos de la base de lo que sucede en la gran mayoría de los mercados y con la gran mayoría de emisores, que es que el soberano es el crédito más fuerte. Digamos, si vos tenés, eh, y vamos al mercado benchmark por excelencia, que es Estados Unidos, si vos tenés el país siendo triple A o doble A más, en este caso, pero lo que histórica y tradicionalmente se conoció como activo libre de riesgo, un bono del tesoro, un tibón a 30 años, lo que sea, un activo libre de riesgo, y ese es el benchmark a través del cual eh, se generan los spreads del resto de los emisores. Lo que comienza a suceder es que se construye curva y existe, por supuesto, después la curva de yields de los distintos emisores asociado a determinado nivel de rating. El tema es que en algún momento va a haber outliers. ¿Por qué? Porque puede suceder en algún caso que el mercado esté o temporariamente por cuestiones de liquidez o a veces estructuralmente teniendo una visión distinta a la de la calificadora. Entonces vos vas a ver un papel que puede estar cotizando
a nivel de W, pero en realidad tiene un rating de B, o lo contrario, está cotizando al nivel de lo que cotizan los W, pero el rating que tiene de triple B, y puede haber una visión diferente. Entonces, el mercado construye tasa a través de el análisis de un benchmark más un spread de acuerdo a la percepción de riesgo que el mercado tiene, que guarda una correlación con las calificaciones, y tenemos estudios, y después los puedo compartir con Alejandro para que los distribuya, pues son súper relevantes. La correlación puede no ser perfecta y puede haber outliers. Y acá vuelvo a un punto que mencioné al comienzo. ¿Por qué? Porque la calificación es una información y no la única sobre la cual un inversor basa sus decisiones. Ahí Alejandro creo que quiere aportar algo. Sí, gracias, Luciano. Y sí, otro ejemplo es lo que llaman los Fallen Angels, o sea, los que eran investment grade que pasaron a Agrado high yield, especulativo. claro. Y a ver cuáles de esos cayeron mal, porque justamente hay muchos inversores que se dedican a hacer el estudio, tienen otros supuestos, entonces creen que el mercado se- los está subconsiderando, sobre todo en la parte de ratings, y entonces gana mucho, es un crédito relativamente barato para el yield que tiene, para el retorno. Entonces, creo que es la mejor resumen que hizo Luciano, que es un componente, pero no es el único. Hay un montón de otros supuestos a futuros que van a impactar la tasa. Ahora bien, cuando es una colocación primaria, en ese momento, bueno, también se van a tener todos esos supuestos, se va a comparar el historial de ese emisor con otros y se va a considerar en qué tipo de industria. Si es un momento en que están subiendo las tasas, bueno, las industrias que sean más sensibles a suba de tasa probablemente les pidan un retorno mayor por ese riesgo implícito de la macro que los está afectando. Entonces hay un montón de supuestos que van a terminar variando esa tasa en función de cómo sale esa colocación primaria. Gracias, Ale. No sé si eso responde a la pregunta o querías agregar algún comentario. Creo que fue Claudio, ¿no? No sé si lo perdimos o... Bueno, cualquier cosa retomamos entonces, seguimos adelante. Em, Acá lo que les traje o lo que quería mostrarles, y no voy a ir punto por punto, pero es un resumen muy básico de una de nuestras metodologías, que es la de calificaciones de empresa. El objetivo con este slide es tratar de bajar un poquito más a tierra lo que venimos conversando hasta ahora sobre el trabajo de las calificadoras, qué es lo que hacemos y cómo formamos y llegamos a esta opinión que al final resulta en una letrita y un informe justificando por qué ponemos esa letrita y no otra, ni más alta ni más baja. En definitiva, la información de la que se vale el inversor eh, tiene esas dos cuestiones. Una es el rating en sí mismo, que ya de por sí dice algo. Decir A más, doble A, triple B o B menos ya de por sí implica algo. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque hay más de 50 años de historia en distintas industrias en todo el mundo y con trillones de deuda calificada sobre cómo se comportó un doble A, un triple B o un doble B menos. ¿Cuántos hicieron default? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer default? ¿Cuál fue la velocidad de caída en aquellas que hicieron default y demás? Entonces, la letra ya de por sí te dice algo. Te dice algo en términos estadísticos históricos y te dice algo en términos comparativos, que un W va a ser peor que un W más, pero mejor que un W menos, y eso ya tiene alguna implicancia cuando uno empieza a comparar con pares dentro de un portfolio o de distintas alternativas de inversión. Pero la segunda parte, y tal vez diría más importante o
mínimamente igual de importante que el rating en sí mismo, es la opinión, y la opinión está plasmada en un informe. Y eso depende mucho del tipo de inversor y qué es lo que está buscando. Hay gente que le resulta súper relevante em, el rating en sí mismo, saber si algo es W, AAA o W menos, pero eh, hay muchos inversores que no les resulta tan relevante la letrita en sí misma como nuestra historia de crédito, hablar con nuestros analistas, discutir las opiniones y fundamentalmente escuchar y leer nuestra opinión sobre un crédito. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? ¿Qué es lo que estamos viendo en determinada industria, en determinada compañía, y cómo esperamos que se comporte a futuro? ¿Con cuánta holgura o no va a ser capaz de honrar sus compromisos en tiempo y forma? Entonces, lo que vemos en pantalla es un resumen de la metodología para calificar empresas. Voy a hacer comentarios muy generales para no aburrirlos, pero básicamente les diría lo que tenemos que pensar acá es que eh, este slide que ustedes están viendo implica por detrás una metodología que tiene más de 200 páginas, donde cada una de las cajitas que ven ahí ustedes está explicado qué es, cómo lo vemos, cómo lo analizamos y cómo lo analizamos para cada una de las industrias. Me quiero quedar con dos o tres cosas súper importantes. La primera, si ven la parte izquierda del gráfico, es que un rating siempre resulta de la combinación de dos factores, que es un perfil de riesgo de negocio y un perfil de riesgo financiero. O sea, como les dije al comienzo, hay factores cualitativos y factores cuantitativos. Y la fortaleza de la parte azul, que es el perfil de riesgo de negocio, en gran medida va a determinar qué tanto nivel de riesgo financiero se puede asumir para un mismo nivel de calificación. ¿Qué quiere decir esto? A veces recibimos alguna cuestión o alguna pregunta dice, mirá, tengo una empresa que tiene 4 veces de leverage medido como deuda sobre EBITDA, supongamos, ¿no? 4 veces el leverage. ¿Qué rating puede tener? La respuesta es, no sé, no tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque un rating no depende de indicadores financieros exclusivamente. ¿Qué hace la empresa? Es una 4 veces de leverage, un productor de petróleo y gas independiente en Estados Unidos que opera en Texas y hace 20.000 barriles por día. Bueno, probablemente no sea mucho más que un B menos o un B. Ahora, ¿qué es? 4 veces de leverage y opera una línea de transmisión eléctrica en Canadá con una concesión a 50 años, seguramente sea alto grado de inversión. No es lo mismo tener 4 veces de leverage operando en una industria de commodity donde dependés de un precio que vos no controlás, donde tenés una posición competitiva bastante limitada, sos un productor muy chiquito de un commodity, y eso implica que tengas una estructura de costos relativamente alta. Cuando los precios se van hacia abajo, empezás a generar mucho menos caja, que tener exactamente el mismo apalancamiento y tener un flujo de fondos súper estable dado por una concesión donde te pagan una tarifa que se ajusta de manera previsible y transparente y demás. Estoy dando dos ejemplos muy extremos. Como les dije al comienzo de la presentación, y pido la disculpa del caso, para algunos de ustedes puede resultar súper básico, pero tenemos una audiencia bastante heterogénea. Entonces, el mensaje acá es, los ratings no dependen exclusivamente de ratios ni de indicadores financieros, sino que son una combinación de factores cualitativos y cuantitativos. Y todo lo que ven hacia la derecha de la parte azul y roja de perfil riesgo financiero y riesgo del negocio es ya la sintonía fina del rating, donde evaluamos modificadores como la estructura de capital, la política financiera, la diversificación, la liquidez, la administración y el gobierno corporativo y el management, un análisis comparativo y demás, para finalmente llegar a una
calificación final. No me voy a extender mucho sobre esto en beneficio del tiempo, porque nos restan tocar otros temas importantes como ESG, que sé que muchos de ustedes también tienen interés sobre eso, pero al final vamos a dejar un espacio también para preguntas y podemos volver sobre cualquiera de estos temas. ¿Algún comentario hasta acá o preguntas? Ok. Eh, Esto simplemente, fíjense, vuelvo un segundo para atrás. La cajita azul que ven a la izquierda, debajo de riesgo país, riesgo de la industria, posición competitiva, el análisis intenta ser top-down o de lo general a lo particular. Primero vamos a ver en qué país opera una compañía, cuál es el riesgo de ese país, en qué industria, cuál es el riesgo de esa industria, y dentro de la industria, cuál es la posición relativa o la posición competitiva que esa compañía tiene dentro de la industria. ¿Es líder, no es líder, toma precio, sigue precio, es líder en costos? Cuál es su market share, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está detallado en estos factores para evaluar la posición competitiva de una compañía, que tiene que ver con su tamaño, alcance, diversidad, la eficiencia operativa, su nivel de rentabilidad, qué tan volátil es la rentabilidad y cuáles son las ventajas competitivas que tienen. Esto varía muchísimo de industria a industria, y tenemos publicadas metodologías específicas para cada industria donde explicamos cómo vemos cada uno de estos factores. En definitiva, una vez que analizamos cada uno de estos factores, esto es análisis de crédito, con lo cual a cada uno de estos factores y subfactores, bajo nuestra metodología, así como hacen los bancos en su análisis de crédito, le vamos a estar asignando un score determinado, y combinando los scores vamos llegando así mediante la suma de bloques, vamos llegando a la calificación final refinada por estos modificadores que les mencionaba antes. Acá, para que tengan simplemente de referencia, toda esta, por supuesto, son tablas públicas que están en nuestras metodologías, pero son rangos de los principales indicadores financieros para cada una de las categorías de perfil de riesgo financiero. Vuelvo un segundo a este. Dijimos que depende la calificación de la combinación de dos factores: perfil de riesgo de negocio y perfil de riesgo financiero. O sea que una vez que fui por todos los distintos pasos en el perfil de riesgo de negocio, analizando el riesgo país, el riesgo de la industria, la posición competitiva con todos estos subfactores, y una vez que analicé el perfil de riesgo financiero, haciendo proyecciones de la compañía, viendo todos estos indicadores que están en pantalla en este momento, que son de apalancamiento, cobertura de intereses, de cobertura de deuda, básicamente casi todos ellos relacionados con la generación de fondos en comparación a las obligaciones. em, se atribuyen scores, o se atribuyen descriptores tanto al perfil de riesgo financiero como al perfil de riesgo de negocio, y aquí es donde quería llegar, a esta tabla que combina ambos. Si ustedes pueden ver esta matriz, del lado izquierdo ven los descriptores para perfil de riesgo de negocio, y en la parte de arriba ven los descriptores para el perfil de riesgo financiero. Y la combinación de los dos, como en cualquier matriz, nos da este ancla que es el punto de partida de la calificación. Entonces, ¿cómo se lee esto? Un negocio que llamamos de satisfactorio, que es el número 3 a la izquierda, con un perfil de riesgo financiero significativo, que es el número 4, puede estar entre el triple B menos y el doble B más. Entonces, si vuelvo para atrás, un perfil significativo, que lo vemos, perdón, un perfil de riesgo financiero, sí, significativo, que es el número 4, acá le llamamos importante en vez de significativo, pero es el cuarto que se ve ahí. Tiene generalmente un apalancamiento entre 3 y 4 veces, una cobertura de intereses entre 3 a 6 veces, o una generación de fondos a deuda de entre 20 y 30%. Bueno, acá en realidad lo que les quería resumir es esto, con el ejemplo que di al comienzo del productor de petróleo versus la línea de transmisión. Tengan presente esto:
las calificaciones dependen de factores cualitativos y cuantitativos y siempre de la combinación de ambos. De hecho, y para terminar con este concepto, si ustedes ven la línea número 1, teniendo un perfil de riesgo de negocios excelente, aún siendo altamente apalancado, que es el 6 en la parte de perfil de riesgo financiero, se lleva una calificación relativamente alta, que puede ser de grado de inversión, de BBB-. En cambio, perfiles de negocio más débiles, vamos al el otro extremo, que es el 6, el vulnerable, aún teniendo un perfil de riesgo financiero mínimo, y mínimo implica apalancamiento muy bajo nivel de deuda, difícilmente se llega a una calificación más alta que BB-. Esta es la combinación que les decía, donde un perfil de negocio más fuerte implica que mayor nivel de deuda es tolerable para niveles de rating más alto. ¿Por qué? Porque el perfil de riesgo más fuerte lo que implica es que los flujos de fondos van a ser más previsibles y más estables, y flujos de fondos más estables y más previsibles soportan mayores niveles de deuda. Em, Pasamos por último a la parte de ESG, que sé que hay bastante interés en esto, pero creo que es un buen momento para hacer una nueva parada, a ver si hay dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran traer a discusión sobre todo lo que vimos hasta acá, de qué es y qué no es una calificación, cuál es el rol, por qué implica una información, entre otras, que mira el público inversor, y este ejemplo muy rápido que les di sobre metodología, en este caso específica para empresas, pero para tratar de bajar un poco a tierra lo que veníamos viendo hasta ahora. Esta metodología, existe una metodología particular eh, para instituciones financieras, para países, para soberanos, etcétera. El ejemplo que les presenté es el de corporativos. Mario, veo que tenés una pregunta. Sí, Luciano, ahí estaba viendo que vos mencionabas que esa metodología arranca con el riesgo país. Digo, Ujú. ¿ustedes evalúan eventualmente eso que decías del techo soberano, que en algunas situaciones hay empresas que quizás están mucho mejor que el soberano y esa parte pesa menos? Sí, ¿Lo consideran? sí, gracias. Y habíamos dicho que íbamos a comentar sobre eso. Mencioné hace unos minutos, dije, ojalá tengamos unos minutos para hablar sobre rating arriba del soberano. Así que está buenísima la pregunta. Y acá también haciendo un poco de historia. Así como Barnum Poor empezó en 1860 anotando las cosas del ferrocarril, esto fue evolucionando constantemente. De hecho, varias décadas atrás, cuando todavía no había calificaciones de riesgo en Argentina, y hablamos de Estados Unidos, em, las calificaciones inicialmente incorporaban la letrita, A más, doble A, etcétera. Implica la opinión sobre la capacidad de repago, todo lo que ya vimos. Llegó un momento que el mercado dice, bueno, me sirve tu información, está buenísimo, me estás diciendo cuál es tu opinión de este papel en comparación contra otro. eh, Necesito más, necesito saber qué puede hacer subir y qué puede hacer bajar la calificación. Y ahí vino la perspectiva o el outlook o la tendencia. Entonces ustedes van a ver que las calificaciones dicen AA más estable o W negativo o W positivo. Entonces el estable implica que no estamos viendo cambios en un determinado horizonte de calificación, que puede ir de 1 a 2 años. El positivo estamos viendo que vemos una chance de mejora y de suba. El negativo que vemos una chance que se vaya para abajo si se cumplen determinadas condiciones que estarán explicadas en nuestro informe. Y así fueron evolucionando las calificaciones, brindando cada vez más información. Después aparecieron las calificaciones de recupero, que van a encontrar en algunos lugares, que son en algunas jurisdicciones nuestra opinión sobre, bueno, te estoy diciendo cuál es mi opinión sobre la calidad de crédito, te estoy dando la perspectiva, si puede subir o bajar, y además te estoy dando mi opinión sobre el recupero en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? En un escenario hipotético de default, ¿cuál es la expectativa de recuperación de principal en porcentaje? ¿Vas a recuperar en torno al 100 o en un rango entre 70 u 80 o entre 30 o 50? Todo esto basado en un cálculo y supuestos, perdón, creo que cambió, ahí está. Em, bueno, y ahora voy a tu pregunta sobre arriba del soberano.
te diría que unos 30 años atrás, y 25, hasta 25 probablemente, era muy común el concepto de sovereign ceiling o techo soberano. Era muy difícil que una compañía pudiera estar calificada, una compañía, un banco o una provincia, por arriba del país en el que estaba o hacía sus negocios. Eh, y generalmente estaban limitados. El país era el AAA, en Estados Unidos supongamos, el benchmark, y de ahí para abajo se calificaba el resto. No todos los países son AAA, entonces ahí empiezan a surgir diferencias. ¿Y qué fue sucediendo? Que se acumuló mucho más experiencia de distintas crisis soberanas, estudiamos esas crisis soberanas, publicamos estudios profundos y las conclusiones de esas crisis soberanas, sobre todo desde los 90 para acá. Entonces, tenemos estudios hechos sobre distintas crisis soberanas, algunas de las cuales terminaron en default del soberano y otras no. Entonces, estudiamos el tequila México 95, la crisis del sudeste asiático en el 97, Rusia 98, Argentina 2001, sobre todo, hubo una reestructuración en Ucrania en 2003. Distintas crisis se fueron estudiando. Argentina 2001, para los que recuerdan y los que son muy jóvenes lo sabrán o lo habrán estudiado, fue la que pusimos el tilde en todo. Básicamente cumplió con todo lo que podía existir en una crisis soberana, que es reestructuración o suspensión de pagos de la deuda en moneda extranjera, reestructuración de deuda local, congelamiento de depósitos, congelamiento de tarifas de servicios públicos. O sea, distintos ítems que medíamos, por ejemplo, en México, devaluación fuerte de la moneda, salto en la inflación. Hubo otras crisis que tenían devaluación, tenían reestructuración de moneda extranjera, pero no en moneda local. Bueno, Argentina 2001 cumplió con todas. Em, ¿Y qué sucede? En el estudio de esas crisis soberanas vimos que, por supuesto, había un gran número de empresas y bancos y no soberanos que terminaban reestructurando porque el deterioro macroeconómico y el riesgo sistémico es tan fuerte que es muy difícil mantenerse corriente con las obligaciones, porque los mercados se cierran, porque la devaluación pega fuerte en los balances si tenés deuda en moneda extranjera, porque hay inflación muy alta, porque hay caída de consumo. Entonces se cruzan todos los planetas para que los factores macroeconómicos asociados a una crisis del soberano hagan que la gran mayoría de los no soberanos también terminen reestructurando su deuda. Bueno, pero ahí dije algo súper importante, la gran mayoría y no todos. Entonces hubo empresas eh, o entidades que pudieron seguir em, cumpliendo con sus obligaciones aún bajo este escenario. ¿Son muchas? No, no son muchas. Y en algunos casos, dependiendo la severidad de la crisis, se cuentan con los dedos de una mano, como fue Argentina en 2001. Pero esto demostró también que aquel techo soberano no es un techo infranqueable, ¿sí? Entonces, algunas compañías pueden estar arriba. Se fueron modificando metodologías que ya existían, perdón, que ya teníamos sobre tener calificaciones por arriba del soberano, eh, justamente a raíz de estos estudios. Y hoy existe una metodología para calificaciones arriba del soberano, en donde lo que hacemos básicamente es simular las condiciones de un default del soberano y todas las condiciones macroeconómicas asociadas que implican tomar supuestos macroeconómicos con el tipo de cambio, con la inflación, con el mercado, el acceso al refinanciamiento, bueno, una serie determinada de supuestos y corremos escenarios de estrés, y aquellas compañías que pasan ese escenario de estrés tienen la posibilidad, eh, no es automático, pero sí una posibilidad de estar calificados arriba del soberano. Y esto sucede y hay en varios países del mundo
un número relativamente importante de compañías. Sobre todo esto se ve obviamente en países que tienen el rating más bajo. Brasil es un claro ejemplo. Brasil hoy está calificado W, y tenemos alrededor de, en un portfolio de 150 empresas calificadas, hay alrededor de, estoy hablando de números muy de memoria, muy por arriba, pero alrededor de 20 empresas que tienen un rating mayor que el rating de Brasil. ¿Por qué? Porque operan diversificadamente en muchos países del mundo, generan flujos en otras jurisdicciones, o tienen muy bajo nivel de deuda, o una combinación de muchos de estos factores que hace que las condiciones asociadas a un escenario de estrés del soberano puedan pasarlas y estén calificadas por arriba. Gracias, Luciano. Ahí también Claudio resaltaba la crisis de 2008, que eso debe haber generado varios acomodamientos corporativos o no. Sí, por supuesto, hubo muchísimas, pero recordemos que a diferencia de la crisis de deuda que tuvieron los países emergentes en los 80 y todas las crisis que mencioné soberanas en los 90, la diferencia de la crisis del 2008 es que fue más una crisis financiera que soberana. Digamos. Por supuesto que después tuvo sus ramificaciones y sus impactos, pero se gatilló más por el mercado financiero que del lado soberano. Obviamente que a raíz de eso, después el cimbronazo causó inclusive algunos países bajaron su calificación, pero el origen fue inverso de algún modo. ¿Quién contaminó a quién? Vamos a decir. Y Luciano, lo que vos decías del estrés test, me parece que eso, por lo que decías de todo este proceso de calificación, genera un incentivo muy fuerte del lado de la empresa a darte toda la información que sea posible para que vos la puedas meter y ese estrés test sea lo más, refleje de la mejor manera posible la capacidad de la empresa. Absolutamente, sí. Bien. Gracias, Mario. No sé si hay algún otro pregunta o comentario. Si no, ya son las 10 y algo, creo que tenemos hasta y media, ¿no? Ale. Exactamente. Bueno, comento unos 5 a 10 minutos máximo sobre ESG y dejamos un espacio al final para preguntas y para tu cierre, Alejandro. ESG, nombre tan fuerte en los últimos años. ¿Qué les puedo decir sobre ESG? Lo primero que me gustaría comentar sobre ESG es que nuestras calificaciones siempre incorporaron factores de ESG históricamente, solamente que hace 10, 15 o 20 años no existía el término ESG o tal vez no estaba tan popularizado y se hablaba de otros factores o se hablaba de factores, por supuesto, gobierno corporativo que está contenido en la G. En su momento, y los que son un poco más viejitos recordarán cuando se hablaba de responsabilidad social empresaria, o todos los conceptos que fueron predecesores de el término ESG, que es uno de los que más se sigue utilizando al día de hoy. Pero si yo les digo que eh, en 2001, y de nuevo algunos recordarán de los más viejitos, la quiebra de Enron en Estados Unidos, que fue súper famosa eh, por un fraude contable, eso hoy lo llamaríamos un factor de ESG contenido dentro de la G de governance, en donde entre otras cuestiones se evalúan eh, controles internos, controles de fraude, aspectos contables y demás. Entonces, en ese momento eso tuvo un impacto en el rating, eh, fue incorporado, pero no se llamaba ESG. O si yo les digo que a mediados de los 2000 hubo decenas de bajas de calificaciones en el sector de casinos en Estados Unidos, cuando surgió una norma
de prohibición de fumar, o sea, parece que estamos hablando pero hace 20 años todavía se podía fumar en lugares cerrados, eh, y, y la prohibición de fumar en los casinos, que es un sector el sector de entretenimiento, tenemos muchísimos ratings en Estados Unidos en el sector, y provocó decenas de bajas de rating porque la prohibición implicaba, por supuesto, mucho menor afluencia de público en un comienzo y demás. Bueno, eso hoy llamaríamos un factor S, está dentro de social. Y si yo les digo que eh, hubo un rating action para BP, para British Petroleum, cuando tuvo eh, un derrame de petróleo muy grande en el mar hace ya como más de 10 años. Eso hoy le llamaríamos un factor de I, de environmental. Y si nos venimos un poquito más acá en el tiempo, eh, Vale o Samarco en Brasil, con lo que sucedió con las barragens, y esos son factores ambientales. Entonces, punto número uno, las calificaciones históricamente siempre incorporaron factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, simplemente que eh, hace varios años no se llamaba o no hablábamos de ESG, pero lo llamábamos de otra manera. Punto número dos, em, mm, la materialidad acá es importante también. Hay una correlación, mejor dicho, no existe una correlación necesaria entre calidad de crédito y factores de ESG. O sea, puede haber una compañía muy fuerte crediticiamente que no necesariamente sea muy fuerte en todos los factores de ESG, y puede haber compañías con factores de ESG muy sólidos, pero por otros motivos, por estar altamente endeudada o lo que sea, no tener una buena calidad de crédito. ¿Se interrelacionan? Mucho. ¿Se influencian uno con otro? Sí, pero no existe no es una correlación perfecta. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos mostrar acá? Tenemos factores de ESG, tenemos factores crediticios, hay una intersección entre ambos, pero no necesariamente todos los factores de ESG van a afectar materialmente la calidad de crédito de una entidad. eh, y al revés, no necesariamente todos sus factores de crédito van a tener que ver con los factores de ESG. ¿Cómo vemos y cómo analizamos esta interacción? Los factores, porque así como les digo que esto siempre estuvo incorporado en las calificaciones, también como sucedió con los ratings arriba del soberano y con toda la historia que comentamos hace un rato, esto también fue evolucionando y también nuestra metodología fue evolucionando. Entonces, hoy tenemos los factores de ESG identificados, y estos son los que nosotros vemos y analizamos dependiendo su materialidad uno por uno en una entidad, tanto a nivel ambiental como social o de gobierno corporativo o factores de gobierno, de governance. Ambientales, riesgos de transición climática, riesgos físicos, ahí entra desde terremotos hasta que existen y han causado impacto directo en niveles de rating, eh, capital natural, polución, otros factores ambientales. En los factores sociales, temas de seguridad y salud, capital social, capital humano, y en temas de gobierno corporativo, la estructura de gobierno corporativo, el manejo del riesgo y la cultura, la transparencia del reporting, ahí es donde entran los temas, por ejemplo, de fraude contable y otros factores de gobierno corporativo. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuáles son los riesgos en la parte ambiental, social y de gobierno, los subfactores, que son estos que tenemos identificados, y aquellos que realmente tienen una materialidad y
son medibles, podemos incorporarlos dentro de lo que es el análisis de la calificación bajo, y ahora voy a volver un segundo a este slide anterior, pero esto que ven acá es la metodología que les mostré antes, la de Corporate, que combinaba el perfil de negocios y el perfil financiero. ¿Se acuerdan que dijimos, vamos top-down, de arriba hacia abajo, riesgo país, riesgo de la industria, riesgo de competitive position y demás? Bueno, entonces el riesgo de la industria va a contener eh, per se factores ambientales y sociales. La posición competitiva de la compañía va a contener el análisis también de los tres factores, ambiental, social y de gobierno. Lo mismo el análisis financiero o del cash flow, o alguno de los modificadores como la liquidez o el management and governance. Entonces, lo que queremos decir con esto es, los factores están metidos dentro de cada uno de estos subfactores del análisis crediticio, en este caso de una empresa, en donde identificamos tanto para la parte ambiental, social o de gobierno corporativo, cuáles son los principales factores y su materialidad. Y acá nos regimos por algunos principios que creemos que son muy importantes. Estos 5 principios, y con esto termino la presentación para dejar tiempo para preguntas. Eh, el principio número 1 es que nuestros ratings de largo plazo no tienen un horizonte predeterminado. Y esta es una pregunta que recibimos frecuentemente de inversores del mercado y distintos actores. ¿Cuál es el horizonte de un rating? No tiene horizonte. El rating es por definición largo plazo, y largo plazo no implica un horizonte predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que diferenciar los horizontes a los que nos referimos. Cuando hablamos de la perspectiva, ¿se acuerdan que les dije antes? Un rating está estable, positivo, negativo. Ahí hay un horizonte más corto, en general de 1 a 2 años, y lo dice específicamente en nuestro reporte. ¿Qué quiere decir? Que cuando está positivo, que en el plazo de 1 a 2 años, si se dan ciertos factores y alcanza tal indicador, ¿no?, podríamos elevar la calificación. Ahí hay un horizonte claro. Estamos viendo en el 1 a 2 años. Cuando hablamos de proyecciones, por supuesto, nadie hace proyecciones hasta el infinito o in eternum. Nuestras proyecciones financieras son de base de 5 años, y toman el último año histórico, el año corriente, o sea, el actual, y 3 full proyectados. ¿Okay? Si yo me paro hoy para hacer un rating de una compañía, voy a tomar 2023, 2024 con los trimestrales que van y cómo espero que termine a fin de año, y 3 años completos de proyecciones, 25, 26 o 27. Cualquiera de nosotros sabe que cuanto más te alejas en el horizonte de una proyección no es otra cosa que un modelo matemático, porque simplemente cuanto más lejos estás de el hoy, eh, mucho menor es la capacidad de poner supuestos en una proyección, porque son mucho menos visibles. Uno puede tener cierta mínima visibilidad sobre cómo espero que crezcan los volúmenes de venta el año próximo, pero no dentro del año 17. A partir del tercer año de proyección, cualquier cosa es un supuesto de un modelo matemático con un crecimiento vegetativo o el assumption el supuesto que se les ocurra poner. Entonces, tenemos 3 niveles de horizonte. El nivel de horizonte de la perspectiva, corto plazo, 1 o 2 años. Nivel de horizonte de la proyección, 4 a 5. Pero el horizonte de los ratings de largo plazo, que no existe. O sea, no hay un nivel de horizonte. ¿Qué quiere decir con esto? Yo voy a hacer proyecciones a 5 años. Yo voy a tener una perspectiva a 2, pero si sé que una compañía está teniendo un riesgo material y medible en el año 7 u 8, por más que esté fuera de mi proyección o fuera de mi outlook, la calificación va a tener que incorporar eso de alguna manera. Ese es el principio del horizonte. El segundo, como creo que ya mencioné antes, la actual y potencial influencia de los factores de ESG sobre la calidad de crédito de un emisor varía. Varía por industria, varía por geografía y varía por entidad. Esto es un caso a caso que se aplica. Inclusive el mismo factor ambiental dentro de una misma industria
puede impactar de manera diferente a una compañía versus a otra, aun cuando operen dentro de la misma industria y dentro del mismo país, afectados por el mismo riesgo, en este caso, por ejemplo, ambiental. La dirección y visibilidad de los factores de ESG son inciertos y cambian rápidamente. No solo pueden cambiar, sino que cambian rápidamente. El principio número 4 es que los factores cambian a través del tiempo y eso se refleja en la naturaleza dinámica de nuestros ratings. Riesgos que son hoy relevantes pueden no serlo en el futuro y por el contrario, riesgos que existen, son relevantes, pero hoy no materiales, pueden volverse materiales en el corto o mediano plazo y eso va a impactar en la dinámica del rating. Y por último, y esto ya lo mencioné antes, una muy fuerte calidad de crédito no necesariamente se correlaciona con buenas credenciales de ESG y por el contrario, y viceversa, digamos, buenas credenciales o malas credenciales de ESG no necesariamente implican tener una calidad de crédito negativa. Con esto terminamos, si quieren, dejo de compartir un segundo. Ale, esto era los principales puntos que quería compartir hoy con ustedes. Les agradezco mucho la interacción, la atención y el espacio. Espero de corazón que les haya gustado y haya servido. Y creo que nos quedan unos minutos para preguntas, discusiones, reflexiones o lo que quieran. Perfecto, gracias Luciano. Sí, mucho contenido. eh, Hay que incorporarlo, pero no Y sé si digerirlo. alguien tiene, digerirlo es la palabra, tal cual. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Si no, yo voy a hacer alguna, pero le voy a dar espacio a la audiencia primero. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, yo voy a empezar, Luciano, con un tema de benchmark. Vos que cubrís Latinoamérica, ¿cómo ves a los emisores argentinos, sus fortalezas y sus debilidades frente al resto de Latinoamérica? Gracias, Ale, por la pregunta. Em, Creo que, o creemos, consideramos nosotros que em, lamentablemente, por las sucesivas crisis que nos tocó vivir en las últimas décadas, em, financieras, de deuda del soberano, bueno, todo lo que ustedes conocen, em, los emisores argentinos los vemos eh, realmente muy resilientes, eh, bien posicionados, creo que la palabra es esa, resiliencia. Las compañías, tal vez de manera no deseada o forzada, pero han tenido que adaptarse permanentemente, los emisores han tenido que adaptarse permanentemente a factores externos adversos, lo cual, como bien saben, te vuelve más resiliente, más creativo, eh, eh, en muchos casos necesariamente más conservador también. Eh, por ejemplo, y yendo a un punto muy específico relacionado con tu pregunta, el nivel de endeudamiento promedio de las compañías argentinas es menor al del resto de los países. Y esto tiene que ver con los últimos años, las últimas décadas, si se quiere, eh, donde, bueno, recordar muy brevemente y muy a grandes rasgos, por supuesto, hay excepciones la historia de los últimos 20 y pico de años del sector corporativo en Argentina. Em, Argentina desarrolla o intenta desarrollar de manera diferente, si se quiere, y acá, por supuesto, no hago juicios de valor a nivel de política ni nada, estoy tratando de hacer historia nomás. Em, en la década del 90, eh, con privatizaciones, creación del sistema privado de pensiones, donde implicaba eso o la interacción de esas dos cosas,
todas las compañías que surgieron a raíz de las privatizaciones. En ese momento, el objetivo final era que pudieran estar listadas en el mercado. La creación del sistema privado, además de la discusión principal que va sobre cómo se financia el sistema de jubilaciones, tenía un segundo objetivo que era crear o aumentar un mercado de capitales interno. Entonces, ahí justamente surgen en el país las calificaciones de riesgo locales, donde un sistema que en gran parte copiamos a mediados de los 90 del sistema chileno, no solo con el sistema de jubilaciones, sino también las calificaciones locales, donde un emisor para poder hacer una colocación para que en su momento las AFJP pudieran comprar un título, estos tenían que cumplir con dos condiciones: uno, oferta pública, y segundo, una calificación de riesgo. Me estoy yendo un poco por las ramas y con la historia, pero en ese momento y bajo el régimen de convertibilidad, eh, y mientras se desarrollaba el mercado de capitales interno, y aumentaba, se dio la primera ola de emisiones internacionales en el sector corporativo argentino, emisiones que eran en dólares. Entonces, la gran mayoría de esa estructura de capital estaban dolarizadas. Luego, con la salida abrupta de la convertibilidad, esto trajo la gran mayoría teniendo la necesidad de reestructurar. Reestructuraciones que hubo en el periodo 2002, 2003 hasta 2004, y a partir de ahí, por supuesto, con vaivenes, con distintas etapas, con distintos niveles de escasez de dólares en el país, controles de cambio, ventanas de emisión que se abren y se cierran y demás, pero lo que observamos fue un desendeudamiento de las compañías argentinas en su gran mayoría, en muchos casos gradualmente una desdolarización de la estructura de capital, sobre todo para aquellas que no tienen ingresos vinculados al dólar. Es normal que, no sé, YPF tenga dolarizada su estructura de capital, o cualquier compañía que tenga sus ingresos más de alguna manera u otra, aunque no sea necesariamente por exportaciones, pero de alguna manera u otra más atado a la evolución del tipo de cambio. Eh, pero esa es la primera comparación fuerte que vemos contra otros países de la región. En parte de manera forzada, en parte por factores adversos con los que nos toca convivir todo el tiempo, las compañías argentinas han mostrado una resiliencia increíble. Aún las que han tenido que reestructurar, en general, eh, han habido canjes, digo, no observamos quitas muy fuertes o ese tipo de cosas. Entonces, estructuras de capital bastante saludables. Te lo pongo en otros términos mucho más corto. Si tomás los números de cualquier compañía argentina, eh, en otra jurisdicción, claramente tendrían ratings muchísimos más altos de los que tienen hoy. Entonces, esa es una comparación que surge muy claro cuando vemos contra otros emisores de la región. Gracias, Luciano. Y acá alguien me escribe preguntando, volviendo a los pasos que habías mostrado de cómo era la calificación crediticia, ¿qué pasa si después del paso 6, cuando le comentan a la emisora cuál va a ser su rating, si hay la posibilidad de no publicarlo porque realmente no es lo que esperaba la emisora? Eh, el- Hay procesos que se inician de manera con rating confidencial, y es decisión del emisor publicarlo o no. O sea, la respuesta es sí. Perfecto, perfecto. Bueno, y una última pregunta, ya estamos sobre la hora, pero muchos de los que se anotaron son emisores PYME, y acá en Argentina la Comisión Nacional de Valores tiene todo un esquema regulatorio sobre emisiones garantizadas, ¿no? Y no vi en tu esquema que estaban las garantías como una de las condiciones, entonces quería preguntarte si cómo lo consideran, si es parte del marco teórico, etcétera. Sí, gracias, Ay, por la pregunta. Está muy buena porque no lo mencioné.
por supuesto sí lo consideramos. Cuando hay una garantía, lo consideramos y les diría lo siguiente. Tenemos una metodología específica donde analizamos las garantías para ver si se da lo que llamamos credit substitution o sustitución del riesgo de crédito. ¿Qué implica esto? Si hay una garantía pool por la totalidad de una emisión y la garantía cumple con determinadas características, o sea que es una garantía de pago en tiempo y forma y no de recupero, que está bien constituida, bueno, determinadas características que vemos en la garantía, se produce lo que llamamos una sustitución de crédito. Entonces, el rating ya no va a estar basado en la capacidad del emisor, sino en la del garante. Y ahí tenemos que ver cuál es el rating del garante. Entre un mundo sin garantías, un emisor que emite sin ningún tipo de garantía, y una garantía full de un tercero de mayor calidad crediticia por la totalidad de la obligación, por toda la vida de la obligación, te estoy poniendo el ejemplo más full de todos, entre esos dos mundos, entre el blanco y el negro siempre hay muchos grises, garantías parciales, garantías pueden existir de, no sé, de interés o no de principal, sobre todo son muy comunes. Ahí es un poco más complejo el tema, porque es más difícil dar crédito total a una emisión cuando la garantía es parcial. De hecho, obviamente, al ser solo parcial no se va a dar un crédito total, pero eh, pueden existir o existen mecanismos y factores dentro de nuestras metodologías como para incorporarlo. No vamos a desconocer que existe una garantía. Perfecto, Luciano. Bueno, con esto damos por terminado la charla de hoy. Quiero agradecerte mucho, Luciano, por transmitir, por contarnos cómo es el proceso de emitir, de otorgar un rating crediticio. Es realmente muy importante. Nosotros en el mercado local tenemos muchos más emisores de deuda que emisores de acciones, así que claramente es una parte importante del mercado de capitales hoy y ustedes son un componente de este ecosistema, ustedes y los que otorgan ratings crediticios en general, ¿no? Pero muchas gracias entonces por compartir. Sí, Mario. Vamos a una pregunta muy operativa, tonta. Luciano, suponiendo que todo anda bárbaro, ¿cuánto puede tardar un proceso de calificación? No más de 4 semanas. Bien, bárbaro. Gracias. No, Sí. al contrario, Alejandro y equipo somos nosotros los agradecidos. Es un honor que nos inviten y poder participar. Espero les haya servido. Disculpas si algo no fue muy claro o es mucha información para digerir o en algunas cosas fui rápido, pero quedo a disposición. Me pueden contactar personalmente a mi correo por LinkedIn. Estoy a disposición. Y si no soy yo, los puedo derivar con cualquiera de mis colegas, pero en S&P Global Rating estamos a disposición. Un placer, gracias por la atención y muchas gracias nuevamente por la invitación, Alejandro. Perfecto. Bueno, y para la audiencia, sepan que vamos a dejar el video grabado en nuestro canal de YouTube. Les vamos a enviar ese mensaje y asimismo una pequeña encuesta como para ver qué temas les interesan en el futuro. Muchas gracias a todos por conectarse y espero que todos tengan una excelente semana. Hasta luego.